Buenos días, soy licenciada en nutrición Magdalena Galarza Sánchez. Estoy trabajando en el servicio de neonatología y banco de leche del Hospital Ferrando. Y la unidad que a mí me compete es la de prematuros, ¿sí? ¿Quiénes son los prematuros? Son los niños nacidos antes de término, antes de las 37 semanas. Y estos niños, ya sea por su nacimiento prematuro o las patologías asociadas a su inmadurez de sus órganos, van a necesitar requerimientos y cuidados específicos y especiales, ¿sí? Como dijimos, los prematuros son los niños nacidos antes de las 37 semanas, pero a su vez podemos clasificar, ¿sí?, según la semana de gestación en la que nacen. Y esto nos importa mucho a la hora de el tipo de alimento, la calidad de alimento, el volumen y todos los requerimientos nutricionales enterales y parenterales que se le administran a estos niños. Podemos clasificarlos entonces según la edad gestacional en pretérminos, ¿sí?, niños pretérminos a los que nacen antes de las 37 semanas, pretérminos moderados entre las 32 y las 37 semanas, muy pretérminos de entre 28 y 32 semanas y los pretérminos extremos son los que tienen menos de 28 semanas, que son los que suelen tener más riesgos de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, a estos prematuros también se los clasifica según el peso con el que nacieron, ¿sí? Están los de muy bajo peso, son los que nacen con menos de 2.500 gramos. Los de muy bajo peso son los que nacen con menos de 1.500 gramos y los extremos menos de 100 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que un bebé puede ser muy prematuro, ¿sí?, entre 28 y 32 semanas, pero a la vez con su peso extremo. Muy prematuro de bajo peso al nacer, ¿sí? Tienen normalmente esas dos clasificaciones. Nos dicen qué semana de gestación o qué rango de semana de gestación nacieron y el peso con el que nacieron. Hemos tenido niños que han tenido 640, 670, 740 gramos con una edad gestacional, por ejemplo, de 29 semanas, ¿sí? Han estado internados como 3-4 meses, pero llegaron a su peso adecuado, a su edad corregida adecuada y se fueron de alta, ¿sí? Para estos niños, todo lo que se refiere a alimentación, tenemos que tener muy presente la edad corregida. Que la edad corregida es la edad con la que nace o con la que debería nacer, 40 semanas, menos la edad de gestación, ¿sí? Menos la edad gestacional con la que nació. Con esta edad corregida lo que vamos a hacer es manejar todo lo que sea la alimentación. ¿Por qué? Porque no le podemos dar la alimentación a un niño nacido pretérmino, que quiere decir que debería seguir dentro del vientre, a un niño nacido a término que ya cumplió todo su crecimiento y desarrollo dentro del vientre y nació cuando debía nacer. En cambio, los prematuros no tienen todos sus órganos, por ejemplo, desarrollados, ¿sí? La visión, el olfato, el gastrointestinal, que es el que nos compete a nosotros. Entonces, afuera de su vientre y en estas incubadoras tienen que completar todo su crecimiento intragestacional, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener muy presente la edad gestacional. Y esta edad corregida se la traspola, tenemos que tener presente hasta el año de vida de estos pretérminos, ¿sí? Sobre todo los prematuros de muy bajo peso, los prematuros de extremos en el nacimiento, ¿sí? Los de 28, 29, 30 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque nos importa mucho la introducción, por ejemplo, de la alimentación complementaria, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante. La alimentación intrahospitalaria, la que manejamos, es enteral, ¿sí? Esta alimentación tenemos que tener en cuenta la etapa crítica del niño, del nacimiento, que son los primeros días. Esta etapa crítica lo que vamos a tener es una adaptación al medio, ¿sí? Y el seguimiento o el cuidado de qué pasó con ese niño, cómo nació, ¿sí? ¿Cómo se inicia la alimentación en los prematuros?
se llama alimentación trófica o alimentación mínima. Esta es una alimentación de muy poco volumen, se piensa con 1, 2, 5 y se llega hasta 20 centímetros cúbicos. Esta alimentación no es nutricional, no vamos a cubrir todos los requerimientos, por eso tenemos una alimentación parenteral que acompaña a la alimentación trófica y se dan pequeños volúmenes. ¿Qué es lo que vamos a estimular con este mínimo volumen? Es la estimulación de todo lo que es el aparato gástrico, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Después viene ya la alimentación enteral por gavage, ¿sí? O por vía oral, dependiendo del niño, dependiendo del peso, ¿sí? Son las dos vías. Por gavage, ¿sí? La alimentación se hace por gravedad. Nosotros solemos usar jeringas, ¿sí? Para este tipo de alimentación se cuelga la jeringa al lado del niño y se va por goteo. También tenemos por bomba, ¿sí? Que eso se dan por goteo, microgoteo. Y la vía oral, si el niño lo pudiera consumir, pudiera utilizar la vía oral como recepción de los alimentos. Normalmente, a medida que cuando el niño nace muy prematuro, la progresión que se hace es alimentación mínima, ya sea tratando siempre de utilizar la vía oral, pero se utiliza la alimentación enteral y parenteral, ¿sí? Porque este niño necesita mucho más requerimientos, por ejemplo el proteico, que un niño nacido a término. Gran cantidad de calcio, ¿sí? Entonces tenemos que darlo por otro tipo de vía para que el niño se esté nutriendo y a la vez estimular la vía oral. ¿Qué tipo de alimentación nosotros preferimos y promovemos? La lactancia materna, ¿sí? Un niño nacido muy bajo peso o los que tienen menos de 2 kilos, 2000 gramos, normalmente les cuesta mucho lo que es la succión y gastan mucha energía en la succión. Entonces, ¿qué propiciamos? Que la madre se saque leche, ¿sí? Que le den por vía gavage o por bomba, y así seguimos con la alimentación normal, natural de esta madre. También se trabaja mucho con lo que son fortificadores, porque tenemos la suerte de tener personal capacitado para la recolección de las leches de estas madres, y en el momento del fraccionamiento, en el sector de fraccionamiento, se le agregan los fortificadores. Y después contamos con lo que es la leche pasteurizada, porque tenemos un banco de leche. Entonces esta es la segunda opción que tenemos para estos niños, o para todos los niños nacidos, todos los neonatos nacidos en el servicio, ¿sí? Que sigue siendo la mejor opción a la leche materna. Y como tercera opción, que se les da sobre todo a los niños que ya pasaron más de 10 días internados, que tienen un peso adecuado, ¿sí? Una edad gestacional corregida adecuada, las fórmulas prematuros y en algunos casos las de inicio, ¿sí? Algo que tenemos que tener para la alimentación posalta